Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Como siempre, vamos a dar inicio a nuestro Viernes de la Salud Ocupacional, nuestro curso que venimos desarrollándolo ya por 3 meses consecutivos y esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud y que la paz reine en el hogar de cada uno de ustedes. En primer lugar, entonces, para darles nuestro saludo, como siempre, de nuestro gerente, el doctor Fernando Padilla Bartra, y nuestra subgerente, la licenciada Liliana Gisela Calderón Rodríguez. Asimismo, de parte del equipo que está conformado por Shirley Dionisio, Pilar Chujón Vargas, Juana Luz Tejada y el mío propio. Hoy entonces tendremos la participación de dos profesionales también de amplia trayectoria y con mucha experiencia. En primer lugar, vamos a tener la participación de nuestra querida amiga Darinka Carol García León. Ella es trabajadora de la Gerencia Regional de Salud en el Laboratorio de Referencia Regional, quien ha preparado para este día eh, protocolos de bioseguridad. Cabe también resaltar que ella es de profesión microbiólogo y tiene una maestría en salud pública, de tal manera que hoy ella va a compartir la experiencia del punto de vista del laboratorio de referencia que tenemos en la Gerencia Regional de Salud. Muy bien, vamos a darle la palabra a nuestra amiga biólogo, microbiólogo Darinka Carol García León. Adelante, Darinka. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Hola. No te escuchamos bien, Dari. Darinka, no te estamos escuchando. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Vamos a darle un tiempo para que mejore su audio. ¿Ahí me escuchan? No te estamos escuchando, Darinka. Vamos a darle una llamadita. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Doctor, me escucha? Hola, Dari. ¿Sí se me escucha? Hola, Darinka. ¿Sí se me escucha? No te estamos escuchando. Espera un ratito. Voy a volver a entrar. Ya, ok. Sí, no te estamos escuchando. Empieza de... Sí, por favor. Sí, ok. Estos problemas de la tecnología también rogamos al público que nos permitan un momento para que la ponente vuelva a ingresar para mejorar su audio. Una pregunta, ¿cómo se puede hacer para las diapositivas si uno quiere del curso grabarlas o qué sé yo? ¿Se puede? Eh, eh, bueno, lamentablemente en Meet, en esta plataforma,
Nosotros no podemos grabar, pero sí le pedimos a los ponentes que nos alcancen y en algún momento nosotros vemos la forma de enviarles a sus correos o a su WhatsApp, dependiendo. Por eso pedimos que se registren, se les ha enviado, Shirley les va a enviar por chat para que puedan registrarse para el curso. Ok, perfecto. Sí, ya me registré. Ok. Gracias. Buenas tardes con todos. Sí, el enlace para el registro de la asistencia ya se encuentra en el chat. Pueden hacer ya el registro para aquellos que están ingresando recién. Doctor, ¿ahora sí se me escucha? Sí, perfectamente. Podemos empezar. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica García. Hoy vamos a hablar sobre los protocolos de bioseguridad en establecimientos de salud. Bien, primero, ¿cómo definimos un protocolo? Un protocolo es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento para un determinado fin, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí en la figurita, ¿no? En un acto protocolar tienes una serie de pasos, ¿no? Que uno tiene que seguir. Entonces, agrupándolo con el concepto de seguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales. ¿Procedentes de qué? De agentes biológicos, agentes físicos o agentes químicos, logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando el desarrollo o productos finales. ¿Para qué? Para que no atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores. Tanto los trabajadores como los pacientes, los visitantes y el medio ambiente. Entonces, es una idea global. No solo se trata de una bioseguridad dirigida al personal de salud, sino también a aquellos que pueden afectarse de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos. Entonces, vamos a hablar sobre los principios de la bioseguridad. Existen tres pilares de la bioseguridad. El primer principio es la universalidad. El segundo, las barreras de protección. Y el tercero, los medios de eliminación. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el principio de universalidad. ¿Qué dice este principio? Que toda persona es portadora, nosotros tenemos que pensar que toda persona es portadora de algún agente infeccioso, hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que toda muestra nosotros la vamos a considerar potencialmente peligrosa, ya sea de algún familiar, amigo, querido, por más que viva con nosotros, tenemos que tomar todas las medidas de precaución pensando que la muestra que vamos a obtener de esa persona es potencialmente peligrosa. Ese es el primer principio. El segundo principio son las barreras de protección. ¿Qué son las barreras de protección? Son los elementos que protegen al personal, ¿no? En este caso el personal de salud, de la transmisión de infecciones. Pueden ser de tres tipos. Pueden ser físicas, estamos viendo aquí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, los mandiles blancos, los mandilones, las cofias, las mascarillas N95, las caretas, los lentes de bioseguridad, cubre calzado, los guantes de látex, los guantes de nitrilo, ¿no? Etcétera. Otras barreras de protección físicas que son un poco más rigurosas, dependiendo del área, ¿no? El cual vamos a desarrollar los procedimientos, pueden ser estos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Un equipo de protección de mayor rigurosidad y aquí aún más, ¿no? Dependiendo del área de riesgo. El segundo tipo de barreras de protección son las barreras mecánicas. Estamos hablando entonces de cabinas de bioseguridad, ¿no? Que tienen un flujo laminar, que tienen UV, que nos brindan protección porque todo lo que va a estar dentro va a estar contenido ahí. Y también nosotros, ¿no? Vamos aparte de utilizar lo que es la cabina de bioseguridad, nuestros implementos, ¿no? De equipos de protección personal. En la segunda imagen vemos lo que es la presión negativa, que esto se utiliza en áreas de alto riesgo, con la finalidad de que nada escape de esta área.
Entonces son las barreras mecánicas. Hemos hablado de las físicas, las mecánicas, y ahora vamos a hablar de las biológicas, que vendrían a ser todas las vacunaciones. El personal de salud tiene que estar vacunado. Y hemos visto ya que, por ejemplo, ahora tenemos que tener, ¿no?, la vacuna de la difteria. Entonces, cada cierto tiempo tenemos nosotros que revisar lo que es nuestro carnet de vacunación para cumplir con las vacunas y tener nuestra protección biológica también. El tercer punto, el tercer pilar de lo que es la bioseguridad son los medios de eliminación. Entonces, a ver, si hacemos un resumen, en la primera etapa, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para manejar la bioseguridad en un establecimiento de salud? Tenemos que tener un manual de bioseguridad. El manual de bioseguridad tiene que estar organizado dependiendo de las áreas, dependiendo de sus procedimientos, de las actividades que realizan, y todo el personal de salud tiene que estar inmerso en lo que es el manual de bioseguridad. En este tercer pilar, que son los medios de eliminación, tenemos que ver lo que es el plan de manejo de residuos sólidos, ya sea un plan o un programa, ¿no? Dependiendo de la categorización o también dependiendo de si es que tienen o cuentan con el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya sea plan o programa. Entonces aquí estamos viendo las imágenes. Tenemos 3 tipos de recipientes de acuerdo a la normativa, ¿no? La norma técnica, la 144 del MINSA del año 2018, de gestión integral de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Entonces, esta normativa establece que hay 3 tipos de recipientes que se pueden utilizar. El primero sería el que es a pedal, el segundo es a media luna y el tercero es de embudo. Asimismo, establece los recipientes utilizados para el material punzocortante, ¿no? Que pueden ser las cajitas de bioseguridad que tienen su nivel de llenado, su símbolo de bioseguridad, las cajas plásticas o incluso algunos recipientes que se puedan adaptar, pero que tengan ciertas características, ¿no?, que lo establece la normativa para que puedan ser utilizados para la eliminación de residuos punzocortantes. Entonces, hablando de lo que son los residuos sólidos en los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación, de acuerdo a la normativa que les acabo de mencionar, van a clasificar estos residuos en 3 tipos: residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes. Vamos a hacer un breve paso porque esto es algo que ya manejamos dentro de lo que son los establecimientos, más aún cuando ya se está implementando con más fuerza lo que son los planes de manejo de residuos sólidos. Entonces vamos a hablar ahorita acerca de los residuos de clase A, tipo A1 de atención al paciente, que van a ser todas las secreciones, las excreciones, los líquidos orgánicos, ¿no? Incluyendo también lo que son los restos de alimentos. El segundo de la segunda clase son el A2, que son material biológico, que son los restos, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no?, de cultivos, una mezcla de microorganismos, medios de cultivo que ya han sido inoculados. En el área de vacunas pueden ser las vacunas que están vencidas, los recipientes también que han sido ya utilizados, filtros de gases, ¿no?, de aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos, etcétera. Por ejemplo, en el laboratorio, nosotros tenemos un área de alto riesgo que cuenta con unos filtros CEPA y esos filtros tienen que ser cambiados. Entonces, cuando los eliminamos con material biocontaminado. El tipo A3 se refiere a lo que son las bolsas de contenido de sangre humana y hemoderivados. Por ejemplo, las bolsas de sangre vacías, ¿no?, las que están vencidas, las muestras de sangre para análisis, por ejemplo, en el laboratorio, cuando ya se toman las muestras y se utiliza ya la pequeña cantidad que se utiliza para el procesamiento, esos tubitos los tenemos también que eliminar en bolsa roja como residuos biocontaminados, así como los residuos de sueros, ¿no?, de plasma. En el tipo A4 tenemos todo lo que son los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, que son los residuos de operaciones, ¿no? Por ejemplo, que realicen una extirpación de un apéndice, ¿no? O de repente la amputación de alguna pierna, mano, alguna extremidad. Eso también es considerado un residuo. En el tipo A5 tenemos todo lo que son los punzocortantes. Aquí hay que tener bastante cuidado porque existen punzocortantes
que son biocontaminados, y también punzocortantes, que son como residuos especiales. ¿Ya? Entonces, aquí se tiene que separar, porque el tratamiento es diferente. Los punzocortantes biocontaminados de los punzocortantes especiales. Y aquí se tiene que considerar todos aquellos, ya sea que puedan cortar o no. Por ejemplo, en el laboratorio se utilizan bastante lo que son los tips, ¿no? Los tips amarillos, los tips azules. Estos tienen una pequeña puntita, y a pesar que no cortan, son considerados punzocortantes, o sea, solamente por la característica de punzar. ¿Por qué? Porque si yo lo elimino en una bolsa roja, puede hacer un agujero y el material se puede, ¿no?, salir de la bolsa y puede contaminar. Entonces, esto también, a pesar de que no cortan, se tienen que eliminar como un residuo punzocortante en una caja o en un recipiente, ¿no?, adaptado también. También tenemos aquí los que son los bisturíes, las agujas, las pipetas, las placas de cultivo, u otros objetos de vidrio desechados o rotos. Y en la clasificación A6 tenemos lo que son los animales contaminados, ¿no? En el laboratorio, bueno, no específicamente en el laboratorio, pero lo vemos cuando hacen lo que es la vigilancia de roedores, que extraen lo que son los órganos de los animales, y esos animales también son eliminados en bolsa roja como residuos biocontaminados, ¿no? Bien. La segunda clasificación son los residuos especiales, y aquí tenemos 3 subdivisiones. Los residuos químicos peligrosos, ¿no?, que tengan características de peligrosidad, que pueden ser tóxicos, inflamables, explosivos, genotóxicos, mutagénicos, etc. Por ejemplo, los productos farmacéuticos, de la quimioterapia específicamente, plaguicidas, algunos solventes, el mercurio de los termómetros, ¿no?, las soluciones para el revelado de radiografías, aceites lubricantes, etc. Los residuos farmacéuticos, aquí sí son los otros tipos de medicamentos, ¿no?, ya sean que estén vencidos, deteriorados o contaminados. Y los que son radiactivos, ¿no?, que este tipo de residuos lo ve específicamente lo que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y los residuos comunes, ¿no? Dentro de lo que es el plan de manejo de residuos sólidos o el programa de manejo de residuos sólidos, estos tipos de residuos que no han entrado en contacto con residuos biocontaminados o residuos especiales, ¿no?, se pueden reutilizar. Se tiene que establecer dentro de lo que es el plan un programa, ¿no?, para que se puedan reutilizar ese tipo de residuos y no se contaminen o no generemos mayor cantidad de residuos biocontaminados especiales, ¿no?, porque sabemos de que esto genera un gasto a lo que es el establecimiento de salud. Entonces, hay que pensar un momento, si es que nosotros conocemos sabemos lo que es la bioseguridad, conocemos sobre los principios de bioseguridad que hemos mencionado, ¿no?, el de universalidad, el de barreras de protección y también lo que es el manejo de residuos. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa si yo no verifico la calidad de los EPP? Por ejemplo, yo quiero comprar mis mascarillas, pero yo no verifico la calidad. Y estas mascarillas que han llegado, que vamos a utilizar nosotros, no cumplen con las especificaciones técnicas, no sirven, de repente no tienen los filtros que son necesarios, de repente no se rompen muy rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa si es que sucede esto? ¿Qué pasa si es al contrario? Me alcanza todo mi equipo de protección personal conforme, en este caso, por ejemplo, hablemos de las que son las mascarillas. Me alcanzan las mascarillas, pero yo no lo utilizo adecuadamente. Lo utilizo solamente que me cubra la boca, lo utilizo solamente que me cubra hasta la parte inferior de la boca, no que me cubra completamente. Si lo utilizo chueca, si lo utilizo al revés, ¿no? Por ejemplo, aquí, estas son unas mascarillas quirúrgicas que tienen una parte blanca y una parte celeste. ¿Qué pasa si yo lo utilizo al revés? En lugar de utilizar la parte blanca para la parte interna, lo utilizo al revés. Entonces, tendría que existir otro cuarto pilar. Este pilar vendría a ser el del autocuidado, ya que a pesar de que si es que nos entregan o nos proveen
de todo lo necesario para que con nosotros podamos cumplir con nuestras acciones de la bioseguridad, no se va a poder cumplir, ¿no? Este principio de autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza el trabajador. ¿Para qué? Para cuidar su salud, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, imaginemos que yo me he vacunado. Me vacuné para la influenza, pero por quehaceres que tengo que hacer dentro del trabajo, yo me he olvidado de la fecha y la realizo posteriormente. ¿Tendrá el mismo efecto? Supongamos, utilizo una mascarilla que normalmente una N95 me tendría que durar 8 horas, pero yo lo utilizo toda una semana o un mes. Imaginemos de que la estoy utilizando y del sudor la humedezco. Entonces, yo misma tengo que ver eso. Si se humedece, entonces ya no me va a servir. Si pasa mucho tiempo, ya el filtro ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, toda esta serie de actitudes que tenemos nosotros frente a nuestra propia seguridad, eso ya depende de nosotros. Por más que el establecimiento de salud nos pueda proveer de todas las herramientas, si nosotros no cumplimos con esto, entonces no vamos a llevar a cabo la bioseguridad, porque la bioseguridad va relacionada a muchas cosas. Ya hemos hablado que es la bioseguridad a que nosotros no nos contagiemos, la bioseguridad a que nuestras acciones no vayan a contaminar a otras personas y también lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me da un mandilón, y yo he visto un montón de personas en el hospital, de que lo utilizan solamente la parte superior amarrada. La parte inferior tiene cuatro agujetas, 4 tiritas, 2 internas y 2 externas. El uso adecuado es amarrar las 2 internas y luego las 2 externas, ¿no? Como se ve en la imagen. Tendríamos que ver también el uso adecuado de equipos. ¿Qué pasa si yo estoy utilizando una cabina de bioseguridad y, por ejemplo, no presiono el blower para que tenga la cortina, ¿no? La cortina de aire. Entonces, todo lo que yo esté trabajando ahí se va a salir. ¿Qué pasa si es que yo no la desinfecto adecuadamente? O si utilizo un desinfectante que no es apropiado para la cabina. ¿Qué pasa si yo limpio con algodón en lugar de con un paño, ¿no? El algodón va a soltar esos pelitos y va a obstruir el filtro, entonces ya el equipo ya no va a funcionar de manera adecuada. Entonces vemos que cada una de nuestras acciones se refiere al cumplimiento de procedimientos. Todo establecimiento tiene una serie de procedimientos. Una serie de procedimientos, incluso dentro del establecimiento, cada laboratorio o cada consultorio tiene sus procedimientos específicos. Entonces, hay que tener en cuenta varios aspectos para poder manejar lo que es la bioseguridad dentro de un establecimiento de salud. Por ejemplo, lo que es el manejo de residuos. Primero, contar con nuestro plan de manejo de residuos que ya hemos hablado. Segregar de manera adecuada, capacitar el personal, ¿no? Si realizamos la eliminación de manera adecuada, ¿cómo realizamos el tratamiento? Contratamos a una empresa para que lleve los residuos a algún lugar, ¿no? A un relleno sanitario o un relleno de seguridad. El flujo del tráfico, dentro del establecimiento de salud. ¿Cómo es? Hay áreas restringidas, los pacientes o los visitantes pueden entrar a todas las áreas. Sacamos los residuos de repente cuando están ahí esperando su cola, ¿no? Entonces, eso también se tiene que manejar. ¿Cómo trabajamos con respecto a nuestra indumentaria? ¿Cómo manejamos lo que es la ropa del personal, la ropa en las áreas de internamiento, la ropa limpia? El personal lleva su propia ropa, se va con el uniforme, entra con ese uniforme a todas las áreas, se pone algún mandilón, y solamente es de eso exclusivo en esas áreas restringidas. ¿Cómo se realiza? Los hábitos y conductas. El lavado de manos del personal de salud lo sabe de sobra. Sin embargo, a veces la misma monotonía hace que nosotros perdamos esa brújula que es
estar pendientes de todas las acciones que nosotros realizamos y cómo van a influir en el resto, bueno, de nuestros compañeros o de los pacientes, ¿no? Y visitantes al establecimiento de salud. El uso de guantes. A veces, cuando se va a trabajar, por ejemplo, para una toma de muestra, y me ha pasado, tengo que indicarle a la señorita que se cambie de guantes, ¿no? Como están continuamente un montón de personas, ya no quieren cambiarse de guantes porque van a gastar su material y utilizan un solo par de guantes para un montón de personas. Y si las personas, como no conocen, ¿no?, sus derechos o que se pueden contaminar, tampoco se dan cuenta y dejan que les tomen así la muestra. ¿Cómo realizamos, por ejemplo, el manejo de sustancias, de equipos, de materiales? ¿Cómo realizamos lo que es la limpieza? Se cuenta con una tablilla, indicaciones para el personal de limpieza para que realicen la desinfección de manera adecuada. Si utilizamos lejía, ¿es en la cantidad adecuada? Pueden pasar dos cosas. Si es que utilizan demasiado lejía, puede ser irritante para lo que son las mucosas. Si utilizan poca lejía, entonces no va a lograr lo que es la desinfección. Utilizan el sistema de doble cubo, se les capacita continuamente al personal, el personal tiene uniformes. Contamos con algún procedimiento para lo que es la prevención y manejo a exposiciones accidentales. Por ejemplo, si estamos trabajando con alguna muestra y se cae, se derrama y es contaminante, es una cepa, sabemos cómo trabajar. Si se cae algún termómetro durante un procedimiento, sabemos cómo recoger ese residuo. Entonces, hay varios aspectos importantes que se tienen que tener en cuenta durante la redacción de un manual de bioseguridad. Todo el sistema de gestión de bioseguridad, su pilar es la evaluación del riesgo, ¿no? Luego vienen lo que son los procedimientos, los instructivos, y esto a su vez tiene que ser monitoreado constantemente, ¿no? Realizar las verificaciones, las validaciones de lo que son los métodos, y complementario a esto, tiene que haber un mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, limpieza, desinfección de laboratorio o establecimiento de salud, ¿no? Tiene que tener sus pautas. No puedo realizar una limpieza con una escoba en un área de alto riesgo o una sala de operaciones y con esa misma escoba o ese mismo trapeador, porque no se puede barrer ese mismo trapeador, yo voy a limpiar la oficina de dirección, ¿no? No es lo mismo. Se tiene que separar por áreas de alto riesgo, menor riesgo, bajo riesgo. Se tiene que cumplir lo que nosotros tenemos descrito en lo que es el manual de bioseguridad. No solo basta que esté contenido a detalle, por más que esté a detalle en un documento, se tiene que ser de conocimiento a todo el establecimiento de salud. Y esto tiene que asimilarse para que se pueda cumplir. Asimismo, se tiene que contar con un plan de contingencia. Todos conocemos lo que son las normas universales de bioseguridad, ¿no? Pero sabemos qué puede suceder si es que no. Por ejemplo, cuando hay algún personal nuevo que ingresa, se aseguran el antiguo personal que esa persona se familiarice con los procedimientos que va a realizar, o simplemente se los dicen así verbalmente. Existe un procedimiento para la capacitación de ese personal que ingresa. ¿Conocen todos la ubicación de los extintores, las salidas de emergencia, el botiquín? ¿Cuentan con esto? Antes de iniciar el trabajo, verifican las funciones, ¿no?, del equipo, que esté funcionando adecuadamente y que los utensilios que van a utilizar se encuentren en perfecto estado. Por ejemplo, si dentro de mi procedimiento de limpieza y desinfección de mis equipos, imaginemos que yo estoy utilizando un matraz para preparar un medio. Y yo no me di cuenta y accidentalmente lo he topado y se ha rajado. Y la persona que viene después de mí, 2 días después, 3 días después, a preparar los medios, no verifica, va a servir todo y al calentarse se va a reventar ese recipiente. ¿Y qué puede ocasionar? Quemaduras, deterioro del equipo, ¿no?, de la cocina. Entonces, es importante cumplir y tenerlo descrito para justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Conservar lo que es la bioseguridad también hacia nosotros y hacia el personal que nos acompaña.
Cumplir y hacer cumplir la limpieza y la desinfección en las áreas de trabajo. Realizar la desinfección y limpieza de superficies, los elementos, los equipos de trabajo, al inicio y al final. Bueno, en el caso del laboratorio, nosotros realizamos antes de sacar todo, si trabajamos con kits, lo que sea, tenemos que limpiar la mesada completamente. Se saca el material y terminada la jornada, nuevamente se desinfecta todo. Mesada, pipetas, los equipos, los recipientes, todo nuevamente se lava y se guarda. Y así debería ser, ¿no? Yo cuando, bueno, trabajaba en lo que era para hacer visitas en lo que son los establecimientos de salud, muchas veces veía esto, ¿no? La parte de la limpieza, que es deficiente en bastantes establecimientos. ¿Por qué? Porque no se le brinda al personal de limpieza o a la empresa, ¿no? Todo descrito. Tienes que realizar esto de manera periódica, con esta frecuencia, con estos implementos, y nadie también se encarga de realizar una supervisión, ¿no? De que efectivamente se está cumpliendo lo que se les indica. Otro punto importante es mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en lugar seguro y de Con respecto a esto, y especialmente en esta contingencia que tenemos por la COVID-19, es importante saber que una mascarilla no se va a colocar en una bolsa. Se tiene que colocar en una bolsa plástica, perdón, se tiene que colocar en una bolsa de papel o que sea transpirable, porque si es que se coloca en una bolsa de plástico, esto va a generar calor y las bacterias que nosotros eliminamos y se quedan en la parte interior de la mascarilla van a proliferar y en el momento de sacarlo nosotros mismos vamos a ver que tiene un mal olor y esto ya no nos ofrece una protección, más bien nos estamos contaminando. Todo accidente, por más pequeño que parezca, debe ser informado y registrado, ¿no? Y eso también es parte de lo que es salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Que con respecto a los accidentes punzocortantes que se tienen que registrar. Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, evite deambular con los equipos de protección personal fuera de su área de trabajo. Ya les había comentado, ¿no? Dentro de lo que son las áreas restringidas, nosotros deberíamos contar con un equipo de protección personal exclusivo para esta área. No podemos estar saliendo de un lugar de riesgo y estar deambulando por el resto de áreas del establecimiento de salud. A pesar que se cuentan con prohibiciones, el personal sigue o insiste en hacer lo que no está permitido. Por ejemplo, no está permitido la preparación y consumo de alimentos dentro de las áreas de trabajo. Sin embargo, si es que se sale a hacer una inspección o una supervisión, se ve que el personal come en sus áreas de trabajo. No guardar alimento en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes. Y se ve que guardan sus gaseosas. Incluso hubo una noticia que impactó bastante, ¿no? Que habían colocado marcianos en la refrigeradora. No bloquear las rutas de escape y pasillo. A pesar de que esto es reiterativo, a veces sacan las cosas, sacan los bancos y obstaculizan las rutas de escape. Siempre hay que pensar de que puede, como una parte del plan de contingencia, se tienen que tener las rutas de escape y los pasillos, ¿no? Libres. Toda persona que se encuentra realizando un procedimiento no deberá tocar lapiceros, papeles, celulares, manijas de escritorio, etc. Y esto de acá también es reiterativo, ¿no? Si uno no va a un establecimiento de salud, el personal que atiende está bien con los guantes, pero este personal, con esos mismos guantes que está agarrando la muestra, ¿no? Cuando es recepción, por ejemplo, de muestra, también le entrega la ficha con estas manos, está con el lapicero, toca la computadora. Tal vez se protege esa persona, pero si es que viniese otra persona y los microorganismos no son visibles, no va a imaginar que todo está contaminado, ¿no? Y esta persona se puede contaminar. No usar joyas durante la realización de los procedimientos tampoco. Y si vemos que continuamente que las personas utilizan, ¿no? Los relojes, pulseras que están debajo de los guantes. No maquillarse en el área de trabajo, no distraer a los compañeros mientras realizan los procedimientos, no dejar los restos, los lavaderos, ¿no? También. Y en laboratorio, y también pienso que debería ser de conocimiento general, tanto para lo que son las enfermeras,
los médicos, ¿no? Que las muestras, toda muestra que llega a un laboratorio tiene que tenerse un sistema de triple empaque. ¿A qué se refiere esto? El primer empaque va a ser referido al recipiente que contiene la muestra, ya sea suero, ya sea sangre, sean heces, sea esputo, tiene que tener un contenedor con tapa rosca, ¿no? Resistente, y este a su vez va a estar contenido en un segundo empaque, que puede ser rígido o también podría ser, por ejemplo, una bolsa de bioseguridad. Si es un vial, puede ser un tubo cónico, y este sería su segundo empaque. Y el tercer empaque sería el cooler o la caja de Tecnopor que ustedes utilizan para hacer el envío de las muestras, ¿no? Y esto sí debería ser de conocimiento porque a veces en algunos casos especiales, por ejemplo, yo les comento, ¿no? En el caso de peste, algunos médicos realizan lo que es la toma de muestra, especialmente cuando es de aspirado de bubón, y no saben cómo realizar lo que es el envío de la muestra. Entonces, esto tiene que ser de conocimiento. No es solamente la toma de muestra y enviarlo así nada más. Tiene que tener sus condiciones para asegurar también la bioseguridad, tanto para ellos como para el personal que lo transporta y asimismo a dónde llega. Entonces, si ya estamos hablando y esta capacitación es continua, siempre hablamos de bioseguridad, ¿qué está pasando? Si conocemos todo esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Si hablamos de uno de los pilares de lo que es la bioseguridad, estamos hablando de lo que es el manejo de residuos sólidos. Entonces, ¿por qué encontramos en los recipientes, aún a pesar que se sabe que los residuos punzocortantes tienen que ir en recipientes rígidos, ¿por qué eliminarlos en una bolsa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si es que se sabe que no se tiene que comer dentro de las áreas de trabajo, se encuentran en los residuos biocontaminados, residuos orgánicos, ¿no? Si se sabe que los residuos punzocortantes se eliminan en la caja, pero esta a su vez tiene un límite de llenado, que es esta línea horizontal que vemos aquí, ¿por qué se supera? Si se supera, se hace presión y el cartón no es tan resistente para soportar la presión de una aguja y la aguja podría salir. Y con esto estaríamos afectando al personal que recoge estas cajas, ¿no? De material punzocortante. En una sala de operaciones, por ejemplo, miren, esta enfermera está con esta mascarilla que no está adecuadamente colocada. Este personal está sin la mascarilla, está con un celular en la mano. Hay ropa tirada en el suelo. Habíamos dicho que una de las prohibiciones es no distraer a las personas que están realizando algún procedimiento. Entonces, si ellos están conversando, pueden distraer aquí el personal que está realizando las operaciones. ¿Qué habíamos dicho de la indumentaria, del equipo de protección personal? Ya conocemos que dentro de lo que es un establecimiento de salud no podemos utilizar, por ejemplo, sandalias. Y se sigue utilizando. Sabemos que tenemos que tener las uñas cortas, sin esmalte. Sin embargo, se evidencia esto. Habíamos hablado de nuestras cosas, ¿no? De uso particular. Y está al lado de un área donde se está realizando un procedimiento. Esta es la noticia de la cual yo les hablaba, en la cual se habían guardado los helados, ¿no? Y cuando hicieron una supervisión, estos, por ejemplo, los que están acá de azulitos, son los gel pack. Estos se utilizan cuando se va a hacer envío de muestras o también en las vacunaciones, pero creo que son más rígidos. Y esto se utiliza para darle las condiciones de refrigeración a las cajas. Entonces, y acá están los marcianos. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué está sucediendo? Aquí estas muestras son de esputo y esta es una ficha, una orden. Y aquí está realizándose, se está metiendo lo que es la cabina y puede haber contaminación cruzada. Y cuando se saque esta hojita, ¿no? Que podría haber estado en contacto con la muestra, la va a coger una persona y no la va a coger con la mano, perdón, con el guante, lo va a coger con la mano. Entonces, estamos viendo que nuestras acciones pueden afectar a otras personas también. Aquí también, ¿no? Una orden, están haciendo un procedimiento y las muestras están en este corchito sobre lo que es la orden. También hay contaminación cruzada.
Si es envío de muestra, hace un momento les hablé de lo que era el sistema de triple empaque. Entonces, si se conoce el sistema de triple empaque, pues, porque es, de todas maneras, se tiene que enviar así, ¿cómo voy a enviar de esta manera unas muestras? O así, ¿no? Todas chocolateadas. No tiene ni siquiera lo que es acá el parafilm para asegurar de que no se vaya a abrir. La ropa sucia no se elimina en una bolsa negra, ¿no? Como un residuo común. La bolsa se elimina en una bolsa roja. Las mascarillas habíamos dicho de que el equipo de protección personal tiene que tener un sumo cuidado. Los guantes, cuando después del procedimiento se eliminan. Sin embargo, a veces la mascarilla, si es un momento, nos puede servir para, en otra oportunidad, ¿no? Para realizar otro procedimiento. Hablando de lo que son las mascarillas, eso también es importante saberlo, que las mascarillas N95 no es para utilizarlas de manera indiscriminada en todos los lugares donde nosotros acudamos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mascarilla de la N95 debería utilizarlo el personal de salud cuando esté en contacto con alguien que podría tener COVID, que podría generar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, esta mascarilla nos ofrecería ese tipo de protección. Pero, ¿qué hay de, supongamos que tengo un personal administrativo que está solo en su oficina? No va a utilizar una N95, debería utilizar una mascarilla quirúrgica. Y si es que no hay riesgo de que haya otra persona en su ambiente, incluso podrían utilizar la mascarilla. Entonces, eso también es ya de acuerdo a nuestra propia realidad, verificar qué tipo de equipo de protección personal nos corresponde. Entonces, después de todo esto, hagamos una reflexión, ¿no? Reflexionemos un poco. ¿Qué vemos ahí? Ese personal de salud no está utilizando guantes, no está utilizando un mandilón, ¿no? No está cuidando, no está cumpliendo con ninguno de los pilares de lo que es la bioseguridad. Este personal, a ver, la otra señorita que vimos en la imagen anterior, no utiliza los guantes, no utiliza mandilón, no utiliza equipo de protección personal, que es una de sus barreras, ¿verdad? Y aquí vemos que este médico sí utiliza su mandil, sí utiliza los guantes, pero está utilizándolos de manera adecuada. ¿Qué habíamos dicho? A ver, empecemos por lo que es la mascarilla. Esta mascarilla será adecuada para la atención del paciente. Aquí debería utilizar una N95 porque está aquí en la inspección de la boca. Podría toser incluso. Entonces estaría en riesgo. Los guantes están enrollados. Su ropa está expuesta. Este mandil lo podría utilizar para, supongamos que está en una consulta de lejos, ¿no? Pero cuando ya va a haber contacto con el paciente, tendría que utilizar otro equipo de protección personal. Y finalmente, después de toda esta reflexión, tratemos de cuidar de nosotros mismos, ya que nuestras acciones influyen en la salud de los demás. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, estimada Darinka, por su excelente exposición. Nos ha brindado en realidad ese conocimiento que faltaba cuando se relaciona con la parte de laboratorio, sobre todo, y también las recomendaciones para el uso adecuado de los equipos de protección. Hay algunas preguntas, les invitamos al público para que generen sus preguntas. Mientras tanto, hay una consulta de nuestra amiga Juanita Luz que nos decía, ¿por cuánto tiempo podemos usar una mascarilla KN en la parte administrativa
Y que se aclare si las mascarillas quirúrgicas, cuando se usa al revés, ¿qué puede suceder? Ya. A ver, la KN95 o la N95 se utiliza generalmente, el periodo de uso es de 8 horas. Y estas se utilizan cuando hay riesgo, como les había dicho. Por ejemplo, un médico que va a atender a pacientes y en esta contingencia, ya hemos dicho de que el principio de universalidad es pensar que todos, ¿no? Pues pueden ser portadores del COVID. Entonces, bajo ese criterio, el médico tendría que utilizar su N95. Si tiene 8 horas de trabajo, esa mascarilla tendría que desecharla. No podría quedarse por más tiempo. En cambio, si es que es un personal administrativo, podría utilizar su mascarilla quirúrgica, las que es rectangular con pliegues. Esa también tiene una duración de 8 horas. Pero como les digo, si es que yo estoy sola en el área administrativa, podría no utilizar mascarilla. Si no tengo atención al público, podría no utilizar mascarilla. Es como en mi casa. En mi casa no utilizo mascarilla, ¿no? Porque no estoy en contacto con personas que estén contaminadas. Entonces, si no utilizo la mascarilla, la guardo y me puede durar mucho más. Pero lo que está estipulado son 8 horas. Solo 8 horas puede utilizarse una mascarilla para que cumpla con todo, funcione, ¿no? Funcione como está establecido. Ahora, con respecto a la otra, la mascarilla quirúrgica que me dice que es, si se pone por el otro lado, no. La mascarilla tiene que utilizarse de manera adecuada. Y la manera adecuada es la parte blanca internamente. Así es su uso. Es como si yo me dijera, a ver, que un mandilón me lo quiero poner al revés, o que un guante me lo quiero poner a la inversa. O sea, no lo puedo utilizar así. Las condiciones para que algo funcione es que se utilizan de manera adecuada. Muchas gracias. Esperamos que haya satisfecho la respuesta a nuestra amiga Juanita. Mientras formula el público sus preguntas, también yo tengo una pregunta que me gustaría saber. Según su criterio de punto de vista del laboratorio, eh, había algunas discrepancias en esto. ¿Cuál es el nivel de riesgo de exposición perdón, de exposición al virus del COVID-19? ¿Cuál es el nivel de riesgo de la Y ahí muestra? había algunos, el nivel de riesgo para el personal que se expone a pacientes, Ujú. digamos, con sospecha o con diagnóstico de COVID. Porque inicialmente se hablaba de un riesgo de nivel 2, luego pasaron a un riesgo de nivel 3. ¿Qué me puede comentar sobre esto Lo que pasa o es, cómo han considerado ustedes desde el laboratorio? no, es que es diferente tratar muestra que tratar al paciente. Es diferente, Ah, perfecto. porque la muestra está contenida. La muestra está contenida en el recipiente y nosotros, bueno, se apertura para hacer el diagnóstico en una cabina, que es también otra protección. En cambio, cuando un médico, un personal de salud, una enfermera, ¿no? Cualquier personal de salud trabaja con la persona, es diferente porque está expuesto. No está contenido, salvo que no tenga su equipo de protección personal o su mascarilla adecuada. Incluso hay personas que están contagiadas que utilizan la mascarilla quirúrgica, ¿no? Y la mascarilla tiene acá aperturas en la parte de los costados y podría ocasionar una contaminación, se le podría salir, tantas cosas que podrían suceder. Entonces, ahí sí tiene que utilizar su equipo de protección al de más alto, que vendría a ser un N95. Sí es considerado de alto riesgo ahí. Cambio en la muestra sí también es considerado de alto riesgo, pero es diferente, como le indico. Tiene otras barreras de protección. Ahora, aquí he estado viendo acá en el chat que están indicándome de que no es adecuado, o sea, no está bien decir de que no utilicen en el área administrativa. O sea, ojo, no estoy diciendo que no utilicen. Estoy diciendo de que si es que esa persona, imaginemos que es una secretaria que trabaja únicamente solita en su oficina.
nadie más ingresa. Entonces, esa persona podría no utilizar una mascarilla porque no está en contacto con otra, o sea, dentro de su oficina, estoy hablando, ¿no? Podría no utilizarla. Pero si es que va a estar en contacto con otras personas, de hecho, tiene que tener su mascarilla, de todas maneras. Claro, justo en esa vía, la recomendación del Ministerio de Salud fueron inicialmente que las mascarillas N95 sean utilizadas exclusivamente para atención de pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID. Y se decía de que el personal administrativo debería solo utilizar la mascarilla quirúrgica. Es más, ahora están recomendando el uso de la mascarilla de tela, eh, que podría ser lavable inclusive, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta de parte del público. Doctor, disculpe una acotación. Lo que pasa es que Sí, la mascarilla también tienen que tener en cuenta que si es que se humedece, ya su acción ya no va a ser la misma. O sea, si es que una mascarilla se humedece, ya va a ser permeable. Entonces ya no les va a servir. ¿Me entiende? claro, Entonces voy a estar todo el día con mi N95 pensando que me va a ofrecer protección, me va a hacer sudar tanto que lo voy a humedecer y no me va a proteger en sí. Yo voy a estar pensando que sí, pero no me va a proteger porque va a estar húmeda. Entonces, hay lugares donde perfectamente, totalmente de acuerdo. hay lugares donde yo debo utilizar mi N95 y hay lugares donde yo puedo utilizar mi mascarilla no quirúrgica. No es igual. Depende de la exposición a la cual yo esté, Bien, yo. Buenas muy tardes. bien. Nuevamente, si hay alguna pregunta, pueden hacerlo directamente o a través del chat. Les invitamos, adelante, por favor. Buenas tardes. Soy de un centro de salud mental y mi consulta es, los centros de salud mental no están, nos dicen que debemos de usar, la mascarilla simple nada más y algunas veces nos dice si van a salir a campo o van a tener contacto con otras más que nos pongamos 2 mascarillas simples. ¿Eso está bien? No, no, deberían tener su N95. Si van a estar expuestas a personas que pueden estar contagiadas o, o con riesgo, entonces es preferible que utilicen su N95. Si están en su área de trabajo, podrían utilizar la quirúrgica, pero 2 mascarillas no van a hacer el efecto de una N95. Son diferentes. Incluso les puede jugar al contrario, porque si se dan cuenta, la N95 tiene un ajuste perfecto al nivel de la nariz, de las mejillas y del mentón. Sin embargo, la quirúrgica, a pesar que una le trata de colocar el nivel de aquí del metal en la nariz, siempre quedan aberturas. Entonces, pueden pecar diferenciadas al utilizar por doble mascarilla. Es preferible que utilicen su N95. Ya, pues. Gracias. Ah, perdón. Hay una pregunta de Paola Rodríguez Mendoza que nos dice, eh, si hablamos de COVID-19, que es una enfermedad de nivel de bioseguridad tipo 2, eh, ¿qué, según este nivel, qué tipo de bioseguridad se debe usar los equipos de protección? ¿Dentro de qué área?
laboratorio. Es lo que no nos dice, pero imagino que por niveles de riesgo quizá nos quiere preguntar. ¿Qué tipo de nivel de riesgo es? No le entendí muy bien la pregunta. A ver, espere, voy a leerlo. Sí, tampoco nos... A ver, léelo, por favor. Hablamos de COVID-19, es una enfermedad de nivel de bioseguridad tipo 2, que según a ese nivel de bioseguridad se debe utilizar. Creo que es un comentario, creo que está comentando, no está preguntando. Que según a ese nivel Ok, de bioseguridad. entonces, si es una pregunta, nos gustaría que la reformule, o si no, directamente a través de su micrófono. Ah, estaba comentando, dice. Muy bien, entonces, estimada amiga Darinka, nuevamente el agradecimiento de parte de nuestro equipo de la Gerencia Regional de Salud y esperamos tenerte en otra oportunidad siempre con este tema que es de mucha importancia para los trabajadores de salud, sobre todo en este problema de manejo y uso de los equipos de protección. Y queda pendiente, por ejemplo, el traslado de muestras, que también es un tema que podría tratarse en otra charla. Muchísimas gracias y nuevamente estamos atentos a la coordinación. Gracias, Dari. Gracias a usted. Más bien, Muy bien. a los Sí, chicos sí, que están adelante. escuchando que la información que es vertida es de acuerdo a la OMS. Entonces, si quieren dar una chequeadita, pueden ver, incluso establecen el no uso, entre comillas, ¿no? Porque he visto un comentario de que no es recomendable no usar, ¿no? Que sí se debe usar, pero también puede causar afecciones si es que uno utiliza mal la mascarilla, ¿no? Puede causar irritación, puede causar incluso a nivel de la garganta, etcétera, etcétera. Entonces, que puedan dar una chequeadita en lo que es la página de la OMS para